El día de hoy en el Universal publicaron esta investigación de AC Consultores. Vean nada más el titular. Crimen organizado cubre el 81% de México. El cártel Jalisco Nueva Generación es el que tiene mayor presencia en el país, pues opera en 28 estados. El cártel de Sinaloa en 24. Así lo revela un documento de AC Consultores. Héctor de Mauleón publicó una columna con relación a este estudio, que no publicaron el estudio como tal, sino un resumen. Ellos dicen que tuvieron acceso a este documento de la empresa AC Consultores y entonces colocan ahí los datos. Miren lo que dice. La verdad está bastante preocupante. No quiero decirles en este momento cuántas organizaciones delictivas localizaron, porque es verdaderamente espantoso. Van a escuchar ustedes el número. Dice, los datos son apabullantes. La presencia del crimen organizado en México se extiende a lo largo de 1.59 millones de kilómetros cuadrados, exactamente el 81% del territorio nacional, en donde 108 millones de mexicanos viven en riesgo potencial. Las garras de los grupos criminales se han hecho presentes en el país por medio de ejecuciones, masacres, narcomantas, extorsiones, secuestros, videos amenazantes e incluso asesinatos de policías, políticos y funcionarios. Estos hechos han sido detectados en 1.488 de los 2.471 municipios que hay en el país. Las organizaciones delictivas con mayor presencia en México, las organizaciones delictivas, son, pues obviamente, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. El primero, el cártel Jalisco, que opera en 28 estados. El segundo, el cártel de Sinaloa, que opera en 24. Se ha detectado la presencia del cártel del Golfo en 10, del cártel del Noreste en 8, de la familia michoacana en 7, de los Zetas en 6. Hacen una diferencia, ahora lo van a notar, entre cártel del Noreste, Zetas, pero también hablan de Zetas vieja escuela. Según este estudio, existirían 3 grupos que se relacionan con el mismo cártel del que salieron, de los Zetas como tal. Ahora verán, de los templarios en 5, de los chapitos en 4. Organizaciones menores como los Beltrán Leiva, el cártel de Caborca, los talibanes, los rojos, los Salazar y los Viagras actúan cada una en 3 estados. Tras una investigación de más de 6 meses que incluye datos del gobierno federal y las fiscalías estatales, así como la consulta de fuentes abiertas y la revisión exhaustiva de documentos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya, la firma AC Consultores preparó un voluminoso estudio a cuyas conclusiones tuvo acceso el Universal. En solo 12 días del actual mes de junio, el país se sacudió con imágenes de sangre procedentes de todos los rincones de México. Se trató de asesinatos y masacres ocurridos en lugares tan distantes entre sí como lo son Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Sonora, Zacatecas y Querétaro. En estos días se registraron 971 homicidios dolosos, un promedio de 80.9 diarios. Esos homicidios engrosan la cifra de más de 158,000 muertes violentas ocurridas a lo largo del sexenio de López. El reporte consultado por el Universal es una radiografía que explica esa violencia y habla de una crisis de criminalidad sin precedentes. Según AC Consultores, en el país existen 175 organizaciones criminales. Y vean cómo hacen una diferencia en lo que yo les digo. Fíjense, el cártel Jalisco, según el estudio, actúa en 427 municipios mexicanos. Los Zetas operan en 411. El cártel de Sinaloa en 293. La familia michoacana en 103. El cártel del Golfo en 84. El cártel del Noreste en 63. Y los Zetas vieja escuela en 55. Ahí están, diferencia de Zetas, cártel del Noreste y los Zetas vieja escuela. Así como el cártel de Juárez en 30. Hay una inmensa constelación de grupos que dominan entre 20 y 50 municipios,
los Chapitos, los Salazar, los Guerreros Unidos, los Rojos y la Línea, así como organizaciones menos conocidas y citadas. Los Iglesias, que bueno, pues sí son más o menos conocidos, pero de aquí en adelante, pues creo que yo no había leído pues los Reyes solamente, pero mencionan a los Cheturo, los Chewis, los Coyunda, los Reyes y los Terán. El documento expresa también el radio de influencia de cada uno de estos grupos. El cártel de Sinaloa domina 674,000 kilómetros cuadrados. El cártel Jalisco 477,000. El cártel de Juárez, por su parte, mantiene presencia a lo largo de 153,000 kilómetros cuadrados. Es decir que en total del territorio, aunque el cártel Jalisco supera al cártel de Sinaloa en el número de estados, en total del territorio, pues el cártel de Sinaloa sigue teniendo la mayor cantidad de territorio bajo su dominio, por decirlo así. Las células del cártel Jalisco se mueven en lugares cuya población abarca en su conjunto 55 millones de personas. El cártel de Sinaloa lo hace en sitios donde habitan 36 millones de personas. La familia michoacana, el cártel del Golfo, la Unión Tepito, el cártel de Tláhuac operan en centros donde conviven 47 millones de mexicanos. Solo dos grupos, como se ha dicho, operan en más de 20 estados. El cártel Jalisco no reporta presencia en Sinaloa, en Durango, en Coahuila y en Campeche. En el resto del país hay actividad de sus células. Según el documento, el cártel de Sinaloa tendría también presencia en casi todos los estados, a excepción de algunos como Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Me cuesta trabajo creer que Michoacán no haya presencia del cártel de Sinaloa, porque incluso aquí hemos compartido información de lo contrario. Ha recibido apoyo los cárteles unidos, los delincuentes de cárteles unidos, cuando menos de una facción del cártel de Sinaloa, cuando menos. Por eso me cuesta creerlo, pero bueno, y en San Luis Potosí también me parece raro, pero bueno. De las 175 organizaciones registradas, solo 39 actúan en 2 estados o más. Un total de 136 se mueven en un solo estado de la República, sí, bandas más locales, ¿no? De acuerdo con el estudio, existe un promedio de alrededor de 9.5 grupos criminales en cada estado de la República. Pero escuchen esto, la Ciudad de México es la excepción. Se registran 216% más organizaciones que en el resto del país. El estudio detecta la imparable actividad de 30 grupos delictivos en la capital del país. Los más grandes pues son la Unión Tepito, la Fuerza Antiunión, el cártel de Tláhuac y células de la familia michoacana. 30 grupos delictivos en la Ciudad de México. 30. Pero operan también grupos locales como el de Juan Balta, los Tanzanios, los Canchola, los Rodolfos, Ronda 88, los Molina, el Maestrín, el Hércules y el ET. Según el documento, en la capital del país también existe presencia del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, así como de Guerreros Unidos. Como dato relevante, el informe señala la presencia de organizaciones de colombianos y venezolanos, muchos de ellos dedicados al gota a gota, cuya actividad ha sido ubicada en 23% del territorio de la Ciudad de México. En su totalidad, estos grupos ponen en riesgo potencial a 8.6 millones de habitantes. Los municipios más críticos serían las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, las cuales registran la presencia de 13 grupos criminales. Esto coloca a estas alcaldías en el mismo rango de Tepalcatepec, Michoacán, con 15 organizaciones, o de Ciudad Juárez, con 12 grupos. En la lista de alcaldías del país con mayor presencia del crimen organizado están las oaxaqueñas de Asunción Ixtlaltepec, Chahuites, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Ixpantepec, Nieves, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tlacotepec y Reforma de Pineda, con 9 grupos cada una en Oaxaca. En ese rango se encuentra Ecatepec en el Estado de México y Mexicali en Baja California. Otros estados del país que superan la media nacional en cuanto a presencia del crimen organizado son Michoacán,
donde se contabiliza la presencia de 24 grupos, Sonora, donde actúan 19, el Estado de México y Chihuahua con 18 cada uno, Oaxaca con 16, Guerrero e Hidalgo con 14 respectivamente, así como Morelos y Puebla con 11 grupos detectados en cada estado. El estudio concluye que la presencia mayoritaria del crimen organizado en el país, medida incluso en kilómetros cuadrados, corresponde a los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, y que en 49% del territorio se han asentado grupos como el Cártel de Juárez, los Zetas, los Salazar, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Línea, los Chapitos y los Zeta Vieja Escuela. El Cártel Jalisco tendría en riesgo de seguridad con sus respectivos efectos sociales y económicos al 43.5% de la población de México. El Cártel de Sinaloa a 28.6% de la población total del país. Esta es la radiografía del avance del crimen organizado hasta 2023, el retrato de un país inmerso en una crisis de criminalidad sin precedente. Esto es que esto no se había visto nunca en México. Y es una manera muy clara de mostrar que en verdad en este sexenio la delincuencia organizada ha avanzado como ningún otro. No manchen, 175 organizaciones criminales. Promedio más o menos de 9 grupos criminales por estado. 9 grupos criminales. Por cierto, no hay un solo estado donde no haya presencia por lo menos de un cártel. Y dicen que vamos bien y presentan gráficas y logros y aplauden la muerte de 158,000 mexicanos y te lo reportan como si fuera un logro de gobierno. ¡Qué fuerte! Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.